Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. La persona que hoy nos acompaña tuvo que aguantar en el ejercicio de su profesión los embates del gilismo. Trataron de echarlo de los medios, recibió insultos y amenazas y hasta intentaron comprar su voluntad por una considerable cantidad de dinero. Supo mantener su independencia, aunque no fue nada fácil, y con ello nos dio a todos un ejemplo de periodismo valiente sobre el que merece la pena reflexionar. Bienvenidos a este primer programa de Voces Imprescindibles. Hoy nos acompaña el periodista don Miguel Nieto González. Miguel, bienvenido a este programa de Voces Imprescindibles. De verdad que te agradecemos enormemente tu presencia en él. Y además en este medio como La Polaca, que es como una especie de museo etnográfico dentro de la ciudad. Sí. Bienvenido y muchas gracias, de verdad. Y además a ti, yo me siento muy honrado, ¿no? Esa especie de covacha, así de cueva, de abrigo, como los de Pecho Redondo, pues te da como para hacerlo con más tranquilidad. Es un sitio muy acogedor, aparte de que resuma historia, nostalgia y sobre todo música, ¿no? Que es lo que aquí el dueño fantástico es un experto, ¿no? Desde luego. Oye, Miguel, marbellero, marbellí, marbellense, ¿tú eres de los que defendían el castillo a pedradas o eran de los que atacaban? El castillo, el monumento más importante que tenemos. Yo soy poco de castillos y poco de pedradas. Ajá. Pero en todo caso, desde el castillo tiraban pocas piedras, lo que tiraban eran tinajas, quiero recordar, con aceite hirviendo y algunas salvajadas como esa. Así que en todo caso me vería más en la retaguardia asaltando el castillo, si lo pones como un elemento, una metáfora del poder. Yo me veo más hay una historia que me cuentan siempre la gente nacida aquí, de que era frecuente, exactamente, sí, eso es de que era frecuente pelearse y la gente del barrio, por ejemplo, subía a atacar el castillo. Siempre me han dicho que gente de más o menos de tu edad, que sí, que eso era normal y que fue una historia muy larga en el tiempo, esto de atacarse a pedradas. En mi pueblo desde luego lo hacíamos, ¿no? Sí, pero también era un poco el marcar los límites. En ese caso era un límite social. A mí no me tocó, yo no me di pedradas con nadie, pero no porque no quisiera, sino porque esas justas no existían, al menos en mi tiempo. Mi padre sí la recuerda y tampoco era de andarse a pedradas. Pero el barrio era la parte pobre de la ciudad, entonces sí, la parte del castillo, de la ciudadela, digamos, intramuros, pues se creía con más derecho que el arrabal, que el arrabal también fue en el norte de la ciudad, justo donde estamos, un poco más allá, en el Puente Ronda. Ese es el arrabal como tal, pero el primero fue al lado del arroyo de las Tenerías, que era como se llamaba, el arroyo de las Represas, y tuvo muchos nombres. Y había un tema un poco así de social, de enfrentamiento, de distinción de clases, pero igual de pedradas se daban con Ojén, donde se venían al término municipal. Esa linde fluctuante que nunca se sabe, ya parece que no la hemos estabilizado, pero era un poco neumática. Y también nos llevábamos a matar con Estepona, por ejemplo. Pero donde más se notaba, según decía mi padre, yo soy poco futbolero, eran en los partidos de fútbol, que eran donde se mascaba la sangre, sentido figurado, pero bueno, ahí habían las justas eran esas. Sí. Y en cuanto a lo del marbellero, sí, marbellé, eso es una, ¿cómo te diría? Ni tan siquiera una discusión, porque ya no existe, ¿no? Pero perversa en sí. Y también tiene su punto de perfidia. Se quiso asociar que el marbellí era como más descendiente de la parte andalusí de la historia de la ciudad,
y el marbellero era el castellano viejo que vino y que conquistó la ciudad y que era el auténtico ibero, ¿no? Más que celta, porque celta somos pocos. Pero no es cierto, no hay ninguna base histórica ni nada parecido. Tenemos como gentilicio ambos dos, pero también otro del que la gente se olvida y que es el más utilizado en principios del siglo y en el siglo XIX, que es marbellense. Y a mí me gusta, no por oposición a los otros dos, que están admitidos, pero marbellense también. No figura en las últimas definiciones de cómo se denominan los originarios, los aborígenes, como digo yo, de Marbella, pero en diccionarios antiguos, no sé si en el María Molinero, en el Covarrubia, en algún lado yo he visto el marbellense como aipacense o ese tipo de... Lo he visto defender a Paco Moreno, lo he visto defender de alguna manera el marbellense. Pues entonces coincidimos. Pero en todo caso, lo que sí debe quedar, yo creo que debe quedar claro, y lo dice, lo puedo balasonar, yo tenía que enseñar mi carnet de identidad en Madrid cuando estudiaba porque la gente no se creía que hubiera gente de Marbella. Ajá. Y yo podía enseñar diciendo que soy de Marbella y además yo soy nacido en Tetuán 8 con matrona. O sea que más aborigen, no sé yo. Pero siempre he defendido, cuando había ese tufillo a distinguir a los que somos nacidos de Marbella de toda la vida, ese de Marbella de toda la vida, de los sobrevenidos o los venidos al albur del turismo y todo lo demás, que aquí de Marbella es todo el mundo que se siente de Marbella y que quiere esta ciudad, este territorio, sus gentes, que vive aquí, que sus hijos son de aquí. Pero tú, ¿cómo le vas a decir a alguien que vino a buscarse la vida y que lleva aquí quizás, hombre, uno ya tiene su edad, ¿no? Pero cuando yo tenía 20 años había gente que había estado viviendo aquí, ya llevaban 50 años viviendo. ¿Y cómo le puedo decir yo a él que él es menos de aquí? Si el amor a tu tierra te viene dado y el que ellos la adopten como su tierra de promisión, en cierto modo, tiene mucho más mérito. ¿Cómo va a ser igual que yo me vaya a Lugano? Ya te he puesto un sitio muy así, pero bueno, a cualquier sitio de Kenia, por ejemplo, a Kinshasa, y yo diga que me siento de allí. Igual me rechazan al principio, pero mi amor, si es sincero, por la ciudad y establezco mi vida allí y creo mi familia, yo no encuentro mayor piropo y halago a tu ciudad que ese. ¿Y cómo lo vas a despreciar? Por supuesto. Yo llevo 43 años aquí y te aseguro que me siento marbellero o marbellense, en igual medida que montefriaño, que es mi origen. Pero la verdad es que es así. Miguel, para ir abriendo boca te voy a pedir que contestes brevemente lo que te sugieren estos nombres o estas actividades que te voy a ir diciendo. Vale. La Universidad Popular. Wow. La Universidad Popular fue quizás el reto y la ilusión cultural, el proyecto cultural más importante que ha pasado en la historia de esta ciudad y que desgraciadamente más pronto se malbarató. En el sentido de que se perdió la ilusión, empezó a cosificarse, le cambiaron el nombre y los que estuvimos en el parto y en la génesis de aquello vimos como poco a poco se fue convirtiendo en una macroacademia que ahí está porque no molesta y es útil, hace su función, de cierto modo, algo de conocimiento traslada, algo de destrezas, entretiene a la gente en su curiosidad y no seré yo quien diga que esto ya no es, pero no es lo que era, evidentemente. Y quizás recordar los orígenes de lo que fue aquello viene bien, porque el principal motivo de la Universidad Popular y establecerla en Marbella, que fue una de las más importantes que se hicieron en España, era alfabetizar a la gente. Marbella tenía un nivel de analfabetos funcionales el más alto de Andalucía. Creo que éramos los primeros, o si no los segundos. Algo alucinante para una ciudad que en absoluto progreso turístico y con riqueza y todo lo demás. Y ese era el enganche para que la gente, a partir de ahí, tuviera más inquietudes por aprender algo de historia, por aprender a escribir mejor, una vez que aprendí a escribir, por saber algo más que las 4 reglas, por, oye, me gusta el corte y confección, y era otro de los enganches. Y ese fue el concepto. Si rememoras cómo fue, a cómo ha ido evolucionando y en lo que se ha convertido,
dándole el plazo y decirle, oye, los trabajadores que están allí, bien, hay un montón de gente que está, ojalá fuera más, yo apostaría que fuera un poco más arriesgada, si quiere, más vanguardista, más en función de los orígenes un poco revolucionarios, si quiere, que tenía, en cuanto a una enseñanza que no se daba en las cátedras ni en los colegios y que trascendía mucho a lo que conocemos como mi profesión es la vida, ¿no? Mi universidad es la universidad de la vida. No, pues algo más que la universidad de la vida. La universidad era popular y le daba una gracia a la gente y se compartía muchas cosas. Hacía ciudad, hacía pueblo. Lo sé, Miguel. Silniana, ¿qué te parece? Silniana, eso es. Mira, yo casi lo veo como un bastión irreductible de unos locos que aún se pueden permitir decir, estos romanos están locos, como diciendo, ¿qué están haciendo ustedes? Que no ha cejado, pese al ninguneo que ha sufrido, pero sistemáticamente, ¿no? En todas las épocas, desde el principio, también cuando era democrático, y con la nobleza que son sus objetivos, debería haber corrido mejor suerte, es decir, estar mucho más asentada, mucho más difundida, y desde luego habría que rogar que se le hiciera algo más de caso alguna vez, porque es que no se le hace caso nunca, y sus componentes y sus miembros son gente aguerrida, que yo no sé cómo ya, bueno, me puedo meter, ¿no? Yo no sé cómo ya no nos hemos rendido y nos hemos arrastrado, fusilado. Claro, esa es la historia, que no se puede. Pero sí, Silniana para mí es una bandera romántica por el patrimonio y por la memoria de esta ciudad. ¿Sierra Blanca? El origen. Sierra Blanca es el principio de todo. Aunque hasta el nombre de la ciudad, Marbella, haga referencia, según creen algunos, no voy a contar lo de los Reyes Católicos, que ya todo el mundo sabe que eso es una bobada, pero sí que es una ciudad que hace referencia al mar y todo lo demás. En realidad, aparte de los estudios que hay sobre el nombre, en el principio lo que fue nuestra crestería, esa sierra que realmente nos abraza y que era lo que daba. Pongámonos en Pecho Redondo, ¿no? La gente, los primeros pobladores de cualquier sitio, lo que buscaban era seguridad, un abrigo. Y antes lo hemos hablado, es decir, nadie se pone en un sitio en medio, ¿no? Todo el mundo tiende a tener una pared detrás, ¿no? Un restaurante, por ejemplo. Entonces, el abrigo lo daba la sierra, y la sierra no solo daba el abrigo, sino daba el agua. Marbella era y es pura agua. Pero agua dulce, agua para riego. El mar, la pesca, la navegación era algo impensable. El mar era el temor, lo desconocido, el enemigo, de cierto modo. Y luego fue el enemigo porque venían los moriscos y con su gracia. Entonces realmente la Concha nos define. Miguel, ¿cómo ves el estado actual de la salud de nuestro sistema democrático? Pues con cierto marasmo. Hay como una marejada, como un magón, que dirían ese término que me encanta de los pescadores. El magón no es el rizo, la ola, el embate, sino es ese movimiento sinuoso de larga onda en el mar, que el mar se remueve por dentro, y eso es lo que marea. Le marea hasta, según dicen algunos, hasta los mismos pescadores, ese magón, que no deja de ser el malestar de las entrañas del mar, ¿no? Quizás se podría definir así. Y hay mucho de eso, y luego también estamos en un estado, el Reverte diría un estado comanche, yo creo que estamos en un estado mapache, donde abundan los zorros, abunda la gente taimada, donde la mentira se ha enseñoreado de la relación de los políticos, de la relación de los políticos con la ciudadanía, la falta de respeto a la ciudadanía, de la indolencia con la que la ciudadanía acepta todo lo que ocurre como si fuera algo ineluctable, algo que, en fin, viene sobrevenido, tiene que ser así, los políticos son así, en fin, ya sabes, todo eso, esas palabras que son. Y en el fondo triste, produce tristeza cuando no vergüenza. Desde luego, cuando no vergüenza, desde luego. Miguel, ¿cómo ves el estado actual de la cultura, de la vida cultural aquí en Marbella?
Hombre, yo acostumbro a no hablar de los ausentes. Muy bien, perfecto. Ya está. Si quiere que hablemos de Perfecto. ausencia, No, perfectamente, nos ponemos de duelo y perfectamente hablamos definido, perfectamente por definido, eso. Miguel. No, Miguel. no tendríamos problema Bueno, con eso. te quería preguntar otra cosa más. Hay una imagen que a mí siempre me ha parecido. Yo te he visto muchas veces paseando con tu perro y la verdad que me ha llamado la atención. Ya me falla. Me llamaba la atención, sí, ya sé pero me llamaba la atención no solo el sombrero que lleva, que también, sino cómo ibais los dos, perro y dueño, como si estuvierais fuera del tiempo, con una tranquilidad absoluta, como un poco ajenos a lo que este mundo de prisas en que los demás nos movemos. Es más, viéndoos, a veces me he parado para decir, hombre, por fin encuentro gente que se para. Y te iba a preguntar por eso, por este estado actual en el que vivimos, de prisas, de correr por la vida, que casi no nos deja vivirlo. Lo tomaré como un halago, porque no sabía yo que transmitíamos mi buen Blackie, Exactamente. o bueno, Black Wolf se llamaba Lobo Porque Negro. tú no te has visto, pero yo sí os he visto a los dos. Sí, la verdad es que no soy yo veces. de adornarse y mirarse mucho en el espejo, además me podría asustar. A ver, hay una frase que a mí me gusta decir y que creo que es mía de copyright, que hay que mantener la filosofía en muchos ámbitos de la vida, ¿no? En el personal, por supuesto, que es que no hay que aspirar a tener la filosofía del corredor de fondo, esa magnífica relato corto, sino del caminante de fondo. El caminar no es solamente un ejercicio más que saludable, si es en el monte ya ni te cuento, aunque sea triscar por ahí arriba, sino que te da pausa y te da cierta mansedumbre. Entonces, yo creo que eso sería imposible si yo voy solo, que si voy con mi compañero de cuatro patas, que ha estado conmigo casi 16 años y que hace que la vida se acompase al cariño, que ya es amor, que se puede tener por la persona, o lo tienes por un animal, y además a su tránsito en la edad, porque al final íbamos tan despacio que él no podía, luego ya no podía salir de casa, en fin, eso es un trauma que es complicado. Pero las prisas no llevan a ningún lado. Las prisas impiden el análisis de las situaciones, de las tuyas, del exterior. Ver a los demás muy acelerados no beneficia en nada a tu propio estado emocional, mucho menos estarlo tú. A veces es difícil, también ser un panmarote no tiene ningún sentido. Hay que moverse, pero no hay que moverse mirando a todo, zigzagueando miradas, zigzagueando pensamientos, sino que los remansos, el pararse, el echar un cafelillo tranquilo, o el té de las 5, el café de las 4, y conversar. Yo recuerdo de que me dijiste exactamente eso, vamos a conversar un café, o vamos a conversar un té, o vamos a... Venía por la expresión muy que a mí me encantó cuando me lo dijeron ya hace mucho. Pero va relacionado con otra gran cultura, que es la del vino, el aceite, el trigo, la tríada nuestra mediterránea, que es que los argentinos, por ejemplo, la gente de Sudamérica, cuando se refiere si vamos a echar un chato, dice, te invito a un vino, ¿no? Pues ellos dicen, vamos a conversar un vino. Y me pareció una imagen tan bonita, porque incluye lo que es la tradición del vino como cultura, como acervo cultural que los vinos no se tragan, sino que se degustan y entonces mueve una conversación, no solamente el café o el estar en una mesa que parece como una mesa camilla, falta el brasero, sí, tiene esa historia, ¿no? Hasta aquí los entremeses. Ya nos ha dejado claro que esta es una ciudad hospitalaria donde todos somos bien recibidos, que la cultura ahora es la gran ausente de nuestra ciudad, que no existen las fake news, que lo que existen son las mentiras y que la mentira se ha adueñado ahora de la relación entre los políticos y la ciudadanía y que la única forma de enfrentarse a la mentira es con la verdad. Pero nada de esto es comparable con lo que vais a ver en la segunda parte. Ahí Miguel nos da un ejemplo de periodismo valiente que merece la pena que lo veamos con toda tranquilidad.